Buenos días, amigos de YouTube. Hoy les voy a contar sobre el partido que desafió a los nazis, ya que estamos en época mundialista. El partido que desafió a los nazis, la historia del partido de la muerte. Esto fue en agosto de 1942, en Kiev, en una ciudad que estaba rota y que estaba hambrienta, una ciudad ocupada por los nazis en su totalidad. Las calles estaban llenas de soldados alemanes, los edificios seguían marcados por las bombas y los disparos, y para miles de personas sobrevivir un día más ya era una victoria. Pero entre las ruinas, un grupo de hombres que no contaban con armas, que no contaban con granadas, ni siquiera con uniformes ni cascos. Lo único con lo que contaban era con sus corazones y un balón de fútbol. Este grupo de hombres está a punto de protagonizar una de las historias que se convirtió en una leyenda hasta el día de hoy. No eran soldados, pero tenían todo el coraje de uno. Tenían el valor de enfrentarse a quienes dominaban su propia ciudad, los alemanes. Esta es la historia del partido de la muerte. Resulta que un año antes, la Alemania nazi había lanzado la invasión más grande de la historia. Millones de soldados cruzaron la frontera soviética, miles de tanques avanzaron hacia el este, ciudades enteras desaparecieron bajo el fuego y Kiev cayó. Cuando los alemanes entraron a la ciudad, el miedo se convirtió en una forma de vida. La ocupación fue brutal, arrestos, ejecuciones, desapariciones. Nadie sabía quién era el siguiente. Entre los supervivientes se encontraron antiguos jugadores del Dinamo, un equipo que antes estaba en Kiev. Hombres que antes llenaban estadios y que tenían su fanaticada. Estos tipos antes eran ídolos deportivos de la ciudad. Ahora trabajaban en una panadería cargando sacos de harina cubiertos de polvo, intentando conseguir suficiente comida para no morir de hambre debido a los estragos de la guerra. La guerra les había quitado todo, menos una cosa: su gran talento para jugar al fútbol. Alguien tuvo una idea entre estos dos jugadores: formar un equipo, jugar partidos y dar entrenamiento a una ciudad que se había olvidado cómo sonreír. Así nació el FC Star, y lo que comenzó como un simple juego pronto se convirtió en algo mucho más grande. Cada partido que disputaban lo ganaban, cada victoria atraía más público, habían devuelto la alegría y la esperanza en Kiev. Cada gol despertaba algo que los ocupantes querían destruir: la esperanza. Entonces llegó el desafío: armaron un equipo y crearon un torneo. Y para su confusión, uno de los equipos rivales fue conformado por militares alemanes, militares de la Luftwaffe, pilotos, soldados, representantes del poder alemán. Para los ocupantes aquello debía ser una exhibición, una demostración de superioridad. Los alemanes querían ganar a toda costa, querían hacer un recordatorio de quién mandaba. Pero el partido tomó un rumbo inesperado. El estadio estaba lleno, miles de personas observaban en silencio. Sabían que aquello era más que un partido, era una ciudad entera jugando 90 minutos, todos apoyando a su equipo. Y a pesar de que ambos equipos eran rivales y de que estaban en guerra, realmente no hubo ningún problema ni pleito dentro de la cancha, demostrándonos también que el fútbol pudo hacer un espacio en medio de la guerra y demostrar y atraer un poco de humanidad en cada uno de los soldados. Cuando comenzó el partido, los primeros minutos fueron los alemanes atacando primero. Los jugadores del FC Star respondieron, hicieron un gol. A los alemanes hicieron el siguiente. Estaban empatados, se fueron a medio tiempo y empezaron a hablar. El capitán se pronunció: no podían perder. ¿Cómo podrían perder? Tenían que hacer que la gente volviera a sonreír y que volviera a estar animada, que volviera a tener esperanza, no solo del fútbol, sino también de la vida. No tenían que hacerlo por ellos, tenían que hacerlo por sus familias, sus padres, sus hermanos, sus hermanas, por sus novias. Tenían que hacerlo para demostrar que Kiev todavía resiste. Así ya no resistiera en el ejercicio bélgico, tenía que resistir por lo menos en un deporte que maravillaba a todos: el fútbol.
Así que cuando los jugadores de Kiev salieron a la cancha nuevamente, salieron renovados. Empezaron a hacer pase tras pase, jugada tras jugada, hasta que llegó el segundo gol y el tercer gol. A los 90 minutos, los jugadores de Kiev habían ganado, habían derrotado a los alemanes. La multitud estalló de alegría. Empezaron a lanzar todo tipo de cosas al aire: agua, comida, todo tipo de cosas, prendas. Pero de repente un murmullo empezó a haber entre la multitud, una preocupación, la idea de que los ocupantes alemanes podrían enfurecer por haber perdido el partido y demostrar debilidad, así sea en un deporte. Y no era para menos, algunas personas antes del partido, algunos padres de los jugadores, tuvieron advertencias, consejos disfrazados de recomendaciones, mensajes que todos entendieron. No conviene humillar a quienes tienen el poder de decidir quién vive y quién muere. La Alemania nazi los había derrotado, los tenía dominados completamente, y a pesar de que ellos querían resistir con un partido, esa no era la realidad. Podía hacerlos enfurecer y hacer que ellos quisieran demostrar quién mandaba realmente. Pese a las advertencias, los jugadores siguieron jugando y siguieron ganando, y al final del encuentro el marcador mostraba una victoria. FC Star había derrotado al equipo alemán. El estadio explotó, pero de alegría. Algunos jugadores que ya intuían algo de algunos de los consejos que ya habían recibido, el murmullo de la gente, aquella victoria podía tener consecuencias. Y sí, lastimosamente así fue. La Gestapo comenzó los arrestos, uno por uno. Los futbolistas desaparecían, familias enteras quedaron aterrorizadas. Nadie sabía qué estaba ocurriendo, nadie sabía quién sería el siguiente. Las puertas se cerraban, los camiones llegaban de madrugada y los jugadores eran llevados lejos de la ciudad. Meses más tarde, varios terminaron en el campo de concentración de Sritets, un lugar construido para quebrar cuerpos y almas. Allí morirían algunos de los hombres que habían vestido la camiseta del FC Star, entre ellos su legendario portero y capitán Mikola Trushevich. Sus vidas terminaron. El legendario portero y su equipo habían pedido su libertad y su esperanza. Estaban lejos de sus hijos, de sus esposas, de sus padres, sufriendo indeterminadamente en este campo de concentración, hasta el día de su muerte. Estos hombres que lo habían entregado todo en el campo, que habían ganado y habían devuelto la ilusión, ahora estaban en un campo de concentración, siendo torturados cruelmente. Con el paso de los años, la realidad y la leyenda comenzaron a mezclarse. Muchos afirmaron que fueron ejecutados por ganar aquel partido. Otros historiadores sostienen que la verdad fue más compleja. Pudieron haber escapado o pudieron no haber sido retenidos. Pero existe una pregunta que sigue resonando más de 80 años después. ¿Qué sintieron aquellos hombres cuando saltaron al campo? ¿Sabían el riesgo que corrían? Claro que lo sabían. ¿Sabían que estaban desafiando algo mucho más grande que un equipo rival? Claro que lo sabían. ¿Y qué sintieron aquellos hombres? Sintieron miedo, pero tuvieron el valor de afrontarlo y de ir a jugar y demostrarle a un pueblo que incluso se puede resistir en medio de la adversidad. Quizás nunca conozcamos toda la verdad, pero sí sabemos una cosa. En una ciudad ocupada bajo uno de los regímenes más brutales de la historia, un grupo de futbolistas encontró una forma de resistir, no con balas, no con bombas, no con ejércitos, con un balón, y por eso el partido de la muerte sigue siendo recordado, porque demuestra que incluso en los momentos más oscuros hay personas dispuestas a defender su dignidad, aunque el precio sea su propia vida. Algunos partidos duran 90 minutos, otros duran para siempre, como este. La valentía de estos futbolistas desafió de una manera diferente a la Alemania nazi y le dio esperanza a los que vinieron esa resistencia. Aquellos hombres no solo ganaron en el campo, ganaron el corazón malherido de quienes sufrieron la guerra. Y quién sabe, quizás de este partido, de ver lo que aquellos hombres habían entregado, salió algo más fuerte, algo que empezó a resonar en todos los campos de batalla. Una fuerza de resistencia, una fuerza de esperanza, una fuerza de que hay que afrontar todo aunque se crea perdido. Y quizás por esto se revirtió el resultado de la Segunda Guerra Mundial.